fue anunciado, recibimos al intendente de Paysandú, a Guillermo Caraballo, a quien le agradecemos su presencia, aprovechamos su estadía por Montevideo. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, Nicolás, buen día a la teleaudiencia. Bueno, se están cumpliendo 2 años ya de gestión. Vamos a decir, uno de los intendentes que ganó sin que nadie lo previera, por lo menos acá en la capital no era algo que estuviera previsto, que usted, que no tenía gran trayectoria a nivel político ni demasiada exposición, se terminara quedando con la intendencia de Paysandú. Sí, dijera Gerardo Catano como una especie de candidato inesperado, ¿no? Claro. Si Gerardo Catano dice, en realidad cuando se arrancan las campañas electorales, los partidos políticos también definen sus adversarios. Y en Paysandú, dice él, el Partido Nacional definió en primera instancia a Julio Pintos, que había sido intendente de 2005 al 2010, y en todo caso tenían un segundo rival que era Juan Domínguez, que era un candidato promovido por el Movimiento de Participación Popular. Pero en tercer lugar aparecía Caraballo, que era la figura menos conocida, ¿no? Hasta por un tema generacional, si se quiere. Pero tenía trayectoria. Yo fui edil, el 2000 al 2005, fui director del gobierno de Julio Pintos, estuve en el Ministerio de Trabajo, fui presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio. O sea que también tenía, ¿no?, en la mochila, en la acumulación. A ver, a 2 años, ¿dónde está el secreto de haberle ganado a el ex intendente Pintos y al candidato del MVP? Y yo creo, sabes que las elecciones departamentales tienen lógicas distintas a las elecciones nacionales. Las elecciones nacionales tienen un gran liderazgo, hay una cuestión ideológica y hay grandes liderazgos que por supuesto la gente sigue, ¿no? Pero también porque me parece que la gente común visualiza grandes diferencias entre los candidatos. A ver, uno ve, por ejemplo, a Mujica y a Luis Lacalle Pou y la gente se da cuenta que tiene diferencias. Pero cuando vas a lo departamental, esas diferencias como que son menores para la gente, ¿no? Entonces, para mi madre, por ejemplo, es más o menos lo mismo un candidato que el otro, más o menos cambia, ¿no? Entonces hay algunos énfasis, algunos aspectos en lo departamental que tienen mucho peso, mucho peso. Y pese que a mí no me gusta mucho, pero los factores personales importan mucho, las improntas, los estilos, las energías, en dónde se ha desenvuelto uno. Entonces son como reglas distintas. Si uno no se explica cómo en una elección nacional en Paysandú, el Frente Amplio tuvo 10.000 votos más que el Partido Nacional, y cuando viene la departamental gana por 1.300 votos. Y esta diferencia de 1.300 votos se viene dando elección tras elección. Quiero decir, Julio Pintos le ganó al anterior, Álvaro Lamas, por 1.300 votos. Bertil Ventos le ganó a Nino Pintos por 1.300 votos. Y yo le gano a Bertil Ventos por 1.300 votos. O sea, quiero decir que Paysandú es un departamento, en términos políticos, partido al medio, electoralmente hablando, y está en mitades con una franja del Partido Colorado, que hoy tiene un edil. Entonces eso hace que los triunfos no sean estructurales, sean muy coyunturales. Y yo te diría que no es solo la situación de Paysandú, también la situación de Salto y también la situación de Fray Ventos. Uno dice, festejemos el corredor del Frente Amplio del Litoral. Sí, pero Terzaghi ganó por 200 y pico de votos. Andrés Lima ganó por 1.500 votos. O sea, son triunfos no estructurales, coyunturales, ¿no? La entrevista iba a ir por otro lado, pero me interesa mucho profundizar en esto, porque todavía no estamos en el ambiente electoral, no estamos en el momento de la campaña electoral. Pero ¿sabe lo que sucede? Y en Paysandú pasó. Cuando el Frente Amplio gana la elección, yo digo, prácticamente se confió en que iba a seguir de largo en la intendencia de Paysandú. Se daba casi como por un hecho que Julio Pintos iba a ser reelecto. Esa era la percepción que había del Frente Amplio. Cuando se hizo el balance se empezó a recriminar de alguna manera cómo el Frente Amplio y la fuerza política, el gobierno, apoya o deja de apoyar a cada una de las intendencias. Cómo al momento de las elecciones departamentales se estructura el trabajo desde Montevideo. ¿Eso se ha corregido en algo? Es decir, ¿ustedes sienten que ahora tienen más apoyo que el que tenían en su momento para desarrollar la tarea y que se está trabajando para lo que ustedes deben aspirar, que es continuar en el gobierno? Sí, yo creo que son lecciones aprendidas para todos, ¿no? Ustedes recuerdan, en el 2005 el Frente Amplio llega a ganar 8 intendencias, ¿no? Entonces, todos primerizos, una primera experiencia. Yo participé como director de Julio Pintos. Yo creo que después se termina perdiendo una elección por, como decimos nosotros, por multiplicidad de factores. De todo tipo, de todo tipo. Hay un primer factor que se subestima al adversario. Se subestima al adversario. Y el adversario está todo el tiempo también desarrollando trabajo político. Y cuando llega una elección, si vos hiciste una gestión buena, pero no hiciste una buena defensa política, si tenés también algunos problemas internos, y empezás a acumular una serie de problemas,
bueno, y todavía estás relativizando la actividad política que puede desarrollar el adversario, pasan estas cosas. Pero también reitero, por una situación que son departamentos que están muy partidos al medio electoralmente. Entonces, date cuenta que esta elección se ganó por el 0,5. Y viste que las encuestas tienen un margen de error de más 3 o menos 3. O sea, había un margen de final abierto. Entonces, yo creo que todos hemos aprendido, ¿no? En este proceso, después que se perdieron algunas tendencias, se recuperaron otras. Eso se fomenta, por supuesto, con muchísimo diálogo, está claro, ¿no? Con muchísimo diálogo. Pero yo creo que fundamentalmente hay una cuestión que son, digamos, a ver, como manuales que nosotros, que somos dirigentes locales, nos damos cuenta. La gente, a mi juicio, tiene una mayor fidelidad con las fuerzas políticas a nivel nacional. Pero cuando llega a lo departamental, pongamos por caso, la persona dice, yo voy a acompañar a Vázquez. La persona esta me da confianza, ¿no? Me inspira seriedad. Pero cuando llega a lo departamental, a mi juicio, no hay tanta fidelidad. Entonces hay más movimiento, y hay una multiplicidad de factores que juegan, porque un ciudadano de Paysandú dice, yo voy a votar, pongamos por caso, a Bordaberry. Quizás nunca lo vio a Bordaberry. Tiene una imagen, pero nunca lo vio. Pero en el caso de los candidatos locales, es muy probable que los conozca, porque bueno, tienen una actividad local. Uno podía no haber tenido una trayectoria enorme en lo político, pero tuvo una actividad social, una actividad profesional, entonces conoce gente. Y ahora, el tema de que muchas veces se plantea que en el ejercicio del gobierno el Frente Amplio se está alejando de las bases y que se está alejando del sentir popular, del timing. El ejercicio de gobierno lleva a eso, ¿no? Sí. Uno desarrolla un montón de actividades y pone la pata ancha del Estado en varios sectores, pero también puede llegar a perder la temperatura de la gente. ¿Está pasando eso? Yo creo que... Estoy hablando del gobierno nacional. Sí, yo creo que tiene que estar más cerca, porque eso es muy fácil que pase, Uno tiene que estar demasiado atento a eso, porque uno asume la responsabilidad y que muchas horas, seriedad, energía, método de trabajo y demás, pero resulta que si no le presta un poco de oído a lo que está pasando, a mí me pasa, ¿no? De cada tanto escuchar un poquito la radio que están diciendo, a pesar que sean voces que me estén criticando, pero escucho por dónde vienen las cosas, y cada tanto llego en la noche a casa y algo bicho un poco las redes sociales, porque algunas cosas se dicen, y más o menos sé leer por dónde viene, y hablo con gente, escucho. Yo creo que eso es central. Yo lo dije en la campaña, que si ganaba iba a ser un gobierno que iba a estar abierto a estar... Y creo que lo estoy haciendo, no lo siento que sea un déficit, pero creo que hay que acentuarlo mucho más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento en el cual hay mucho más expresión. Vos imaginate que antes los debates eran entre los dirigentes políticos, ¿no? Entonces en esta mesa, por ejemplo, venía, yo qué sé, Heber y Rubio, por decir algo. Pero hoy es la gente la que debate con los dirigentes políticos. Uno ve en las redes sociales que aparece el dirigente político y dice tal cosa... Y después aparece gente y dice, no, mire, senador, esto no es así, en mi lugar esto no es así, venga, dése una vuelta por acá. O sea que hay un fenómeno nuevo, a mi juicio, que en cuanto a la política, es el ciudadano común el que está un poco discutiendo con la cuestión de la política. Entonces eso hace que el dirigente tenga un desafío, estar un poco más cerca, a pesar que algunas cosas nos parezcan que están totalmente destempladas. Y cuando escucha algunos discursos, por ejemplo, no sé... Voy a poner un ejemplo de las últimas horas, esto de la declaración de Jorge Vázquez con el efectivo policial asesinado en Montevideo. Ahí es donde usted percibe que se está perdiendo un poco la sintonía fina con el... Yo creo que la gente premia, en este momento, al dirigente, o al gobernante en todo caso, que sintoniza con el sentir común, con el sentir popular. Aquel que no sintoniza con el sentir popular no es premiado por la gente. O sea, la gente prima la sensatez. ¿Y tiene muchos del Frente Amplio esos que no sintonizan y que no están siendo premiados? Yo creo que en la medida del ejercicio del poder, y que se viene acumulando hace un tiempo y demás, necesita, en términos generales, estar más cerca. Yo creo que hay veces hay distanciamientos, quizás no globales, porque yo no creo en la gente como concepto, pero en algunas áreas, ¿no? Por áreas, a veces está más cerca, a veces está más lejos, y eso lo veo en mi caso también, que me lo dicen alguna gente, me critican otros, y algunas cosas me las advierto yo, ¿no? Paysandú ha sido uno de los departamentos que últimamente está siendo más afectado por las inundaciones. Recién conversábamos fuera de cámara, 6 lleva en 2 años. En 2 años, 6 inundaciones. Nos ha pasado también un derrame de combustible en el río Uruguay, nos ha pasado todo el tema de las tormentas y demás.
Pero estas 6 inundaciones, de estas 3 fueron, llamémosle más grandes, ¿no? La de diciembre del 2015, llegamos a tener 7.000 personas evacuadas, entre evacuados y autoevacuados. En esta, del mes pasado, llegamos a 3.000. Esto sin duda que es un problema de diferente, analizado de diferentes aspectos, ¿no? La gente no se quiere ir. Bueno, claro. O en su mayoría hay mucha gente que no se quiere ir. Claro, yo creo que, a ver, la situación tiene unas múltiples realidades y requiere una multiplicidad de decisiones para abordarla. Arranco diciendo esto. La gente, yo diría que no es que estaba acostumbrada, pero decía, en Paysandú hay una inundación cada 6, 8, 10 años. Yo no digo que vos te acostumbres a esa inundación, pero sabes que cada tanto estaba sujeto a una inundación. En el 2009 hubo una, estaba Julio Pintos en el gobierno, y se decía en el 2009, esta inundación es similar a la del 59. Pero resulta que en el 2015 vino una igual, y después las sucesivas. Entonces, ¿qué es lo que terminaba pasando? En principio, a la gente que le generaba problemas es la gente que estaba sobre la vera del río Uruguay. Y primaba un concepto que es la restitución. Es, el río le llevó la casa a la gente y ahora se va a volver al estado anterior. Pero claro, si eso pasa una vez cada 10 años, podemos conversarlo. Ahora, si empieza a pasar todos los años, porque ¿cuál es el fenómeno de las inundaciones? No solo lo que pasó, sino que cada vez van a ser más frecuentes y son previsibles. Ese es el asunto de las inundaciones. Esto lo he hablado con la gente de gobierno, le han enviado comunicaciones a Vázquez, al grupo que formó, la ministra de Vivienda, a OPP, a Roballo. ¿Cuál es el tema central de las inundaciones? No solo lo que pasó, que ahora cayó una inundación en invierno, que tiene una multiplicidad de problemas más, a pesar que la gente salió tempranamente. Y el Estado, ¿qué es lo que tiene por hoy? Primero que nada, un sistema de atención en la emergencia, que es muy bueno. En Paysandú es muy bueno, ha atendido a una cantidad de gente. Pero esa es una parte del asunto. Segunda parte, la gente a la cual el río le lleva a la casa. Bueno, no podemos estar con el concepto de la restitución. El gobierno ahora ha dicho, bueno, vamos a acelerar los procesos de relocalización y vamos a ampliarlos. Y en eso se está trabajando. Yo he tenido varias reuniones con la ministra de Vivienda, ha hablado con el Tribunal de Cuentas para tener periodos de ventana para poder adquirir, sean predios o contratación de empresas para la construcción de viviendas. Entonces, una situación del departamento de Artigas, de Salto y de Paysandú, va a haber un incremento de relocalización. Eso está bien. Pero también está afectando a gente que tiene casas consolidadas, ¿no? Gente que vive ahí desde hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa? El río llega a la casa, le destruye las baldosas, y usted hizo un arreglo, puso un yeso, se lo rompió, ¿no? Entonces no lo soluciona usted yendo solamente con limpieza, le destruye la casa. Ahí hay un problema que hay que atenderlo, porque si no el Estado no tendría una herramienta capaz de atender esa situación. Porque si a ese vecino usted va y le dice, mire, estoy pensando que en su caso lo podríamos relocalizar, el hombre le dice, no, yo no quiero, Caraballo. ¿A cuántas cuadras del río puede estar? Y el río ha avanzado 3, 4 cuadras por Avenida Brasil, pero avanza en diferentes niveles en la ciudad, ¿no? Esta vez llegó a 8.40, date cuenta que el río está a 5.50, llegó a 8.40, 3.000 evacuados. Entonces yo creo que se abre un asunto que es cómo, en una cuestión de mediano o largo plazo, se puede encontrar una solución para un fenómeno que va a ser cada vez más frecuente y previsible. Eso va a requerir de ciertos estudios y de ciertos recursos, incluso hasta, estimo yo, de préstamos y demás. Pero me parece que ese es el tema que se instala ahora. Pero hay que empezar a pensar entonces en una relocalización más masiva. No. Yo digo, relocalizaciones sí, porque me parece que el concepto de la restitución no corre más. Si a vos te saca el río, y yo vengo y te proporciono después las chapas y los ladrillos y el Portland, pero resulta que al año que viene pasa lo mismo, eso no es un buen negocio para nadie. Hay que resolverlo de forma más definitiva. Pero resulta que hay gente que vive ya en casas consolidadas, ¿no? Que son buenas construcciones, y también son afectados por las inundaciones. ¿Y ahí en esos casos qué hacemos? Y bueno, pero es justamente, ese es el problema y el asunto a ver. En Paysandú hay un movimiento que se generó, que le llaman un movimiento en pro de un polgar, que se llama. Es una especie como de defensa. En Concepción del Uruguay, que está enfrente, ellos hicieron una defensa con recursos del gobierno nacional y a ellos le ha resultado. La Intendencia diría, no tiene ni la capacidad técnica ni los recursos económicos para poder abordar una solución de esta naturaleza. Pero a Salto le pasa algo muy similar. Los afectados de las inundaciones de Salto
son viviendas muy consolidadas hace muchos años. La gente vive ahí, esas propiedades también después pierden valor. O sea que lo que usted dice es hay que empezar a pensar en una obra civil de gran envergadura para el litoral para evitar que se afecten tantas miles de personas. Yo digo, hay una multiplicidad de situaciones y si solo pensamos en relocalizar, me parece que se atiende una parte. Como imperativo ético, la parte más vulnerable de la ciudad. Está perfecto. Y así debe ser. Y así se está trabajando y la ministra nos ha dicho que va a acelerar lo que está en carpeta y va a ampliar a raíz de esta situación un esquema, llamémosle, para que se entienda bien, a la interna le llamamos esquema Dolores, ¿no? Una cosa más rápida, ¿no? Está bien. Pero yo digo, afecta a una cantidad de gente en Paysandú, en Salto, estimo que en Artigas también, de gente que está consolidada. Ahí hay que pensar una solución. Yo no la sé. Si usted me pregunta, yo no la sé. Pero digo que como Estado, si no se piensa en eso, estaría siendo ineficiente. Y ahora hay una especie de polémica por una carta enviada por el Congreso de Intendentes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que eso llevó una respuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Claro, se da la casualidad que está Daniel Martínez, que es socialista al frente del Congreso de Intendentes, Álvaro García, que es socialista al frente de la OPP, ahora va a estar Santiago Soto, también socialista como subdirector de la OPP, entonces es como una especie de tema interno también. Pero allí el núcleo central de la polémica es si los recursos que deriva el gobierno central para situaciones como las inundaciones o como tormentas o afectaciones climáticas son recursos extra o se retiran de obras que estaban planificadas. Usted como intendente de Paysandú y además uno de los puntos donde más se ha afectado por parte de las inundaciones, esos dineros que les envían, ¿después se quitan de otras obras? A ver, todo intendente que le pasan estas situaciones, yo voy a empezar diciendo una cosa. A mí un día estaba bastante amargado por la situación, porque tiene una situación de desborde y demás. Vino una persona y me dijo, Caraballo, usted lo eligieron como intendente, ¿no? Sí, pero lo eligieron los días de sol y los días que tiene estos problemas también, ¿no? Sí, tiene razón. Bueno, usted tiene ciertos recursos, esto es lo que tiene que resolver. Si usted no tiene estos problemas, macanudo, y si los tiene, va a tener que afrontarlos. Bueno, pero yo entiendo que puede haber una situación de excepción, pero si, como te conté, tuvimos 6 inundaciones en 2 años, pero aparte esos fenómenos terminan pasando ahora porque, bueno, no sé, llovió no sé cuánto en Brasil y demás, o sea que variables que están alejadas de mi realidad local terminan afectando una situación en el departamento. Entonces digo, cualquier intendente va a pretender y va a dar la pelea en buen sentido para que esos recursos sean de corte extraordinario, porque son situaciones que, cuando usted, por ejemplo, nos pasó en el 16, las lluvias que ocurrieron en el invierno, generaban una imposibilidad de salir a la producción. ¿Usted qué va a tener los productores sin poder salir, que pierdan la producción? Era un problema mayor para el país. Entonces se dijo, bueno, en aquel momento hagamos un plan especial de emergencia, en un periodo de ventana, que fueron creo que 60 días, para ejecutar. Y ahí Paysandú tuvo una serie de recursos para poder permitir a los productores salir. Ahora, cualquier intendente que hable usted le va a plantear, a ver, yo ya tengo una planificación, tengo cosas comprometidas, asumidas con la gente, y factores que son extraordinarios, va a requerir una apoyatura del gobierno. El gobierno lo que dice es que no va a sacar préstamos de corte internacional para poder atender esta situación, ¿no? Que hay que, en todo caso, resolver con los recursos que existen. Y entonces plantea la reasignación de recursos. Si a usted le reasignan recursos, es porque hay cosas que no va a hacer que tiene previsto hacer. Esa es una discusión, veremos cómo la resolvemos. El presidente fue claro una vez que nos reunimos todos los intendentes con él para hablar de este tema vinculado fundamentalmente al tema de la caminería. Pero analizamos un tema central, Nicolás, la capacidad de respuesta de las intendencias con el tema de la caminería. En Paysandú, como en todo el país, había caminos rurales en la cual pasaba una vaca cada tanto, pero resulta que ahora pasa un camión cargado de madera. Entonces, el país y las intendencias, con nuestras maquinarias, viejas algunas, diferentes tipos y marcas y demás, no estamos teniendo la capacidad de una respuesta eficiente. Estamos cumpliendo con lo que podemos. Estamos priorizando los conectores y demás. ¿Y eso cómo se resuelve? Bueno, con algo que me parece que es más de orden, que algo hemos hablado con el presidente, es un sistema nacional de caminería, un sistema nacional que haya recursos y que las intendencias podamos sumarnos a participar de eso. Ahora, si no, en 30 nos segundos, excede, ¿no? en 30 segundos porque hay un tema que no quiero dejar de tratar. En cuanto a las dos posiciones que están, de alguna manera, la OPP y la del Congreso de Intendentes, ¿usted con cuál se siente más identificada? Porque es verdad que el Congreso de Intendentes lleva a la comunicación por un planteo que hace el Intendente de Maldonado en particular. Entonces, ¿con qué posición usted se siente más alineado? A ver, es un tema que no está del todo saldado, está en la agenda, de hecho hay reuniones entre las bancadas por estos temas,
Pero yo me siento con el planteo de que se me reconozca que son recursos, recursos extraordinarios, llamémoslo así, extraordinarios, porque es una situación extraordinaria que afronta el país. Tiene que haber un desembolso mayor del gobierno central. Tiene que haber recursos. Bien, queda claro. ¿Estamos en la puerta de una nueva guerra de patentes? No. Es más, no está planteado en esos términos. No ha sido una conversación a ese nivel en el Congreso de Intendentes. Bueno, pero hay algunas intendencias del Partido Nacional. Proceso, ¿no? Sí. Hay algunas intendencias del Partido Nacional que dicen que no están de acuerdo o están pidiendo reformular el plan para regularizar las patentes. Sí. Y entre otras cosas dicen, no, porque las intendencias donde gobierna el Frente Amplio es más fácil fiscalizar porque como son más populares, más populosas, tienen más gente, el contacto no es tan cara a cara. ¿Es de recibo ese planteo? No. Eso... Hacer un control más estricto es más fácil en las intendencias del Frente Amplio que las nuestras. Mire, yo le conté el ejemplo en Paysandú. Nosotros cuando asumimos hicimos una auditoría en 5 áreas. Una fue tránsito. Y del estudio que hicimos, dice que si uno proyectara los expedientes, eso a nivel de los 5 años de gobierno del Partido Nacional, hubieron 10.000 aplicaciones de multas que se retiraron. 10.000. Eso trae múltiples consecuencias. Dentro de otras, la pérdida del principio de autoridad. Porque si usted, un inspector, por una multa y a los 20 minutos le devuelven la moto, el sistema se contamina. Nosotros hasta ahora le hemos sacado una multa. Y controlamos y fiscalizamos y nos llevó un resultado tremendo. Mire, somos el primer departamento en el país en bajar un 25% en nivel de siniestralidad. Quiere decir de muchachos jóvenes, muertos o con accidentes graves. A ver si lo entiendo. No es que a nosotros nos cuesta fiscalizar, sino que a ustedes no les gusta ejercer el principio de autoridad en ese sentido. Yo digo, tenés que fiscalizar. Cuando habla nosotros de ustedes, habla usted pensando del Frente Amplio y... Pero yo hice una experiencia en Paysandú, luego de un Consejo de Ministros, un acuerdo con el Ministro del Interior, para llevar la Guardia Republicana para que apoyara los operativos de tránsito. Eso era una enorme discusión para el departamento. Nunca había pasado y podía tener múltiples consecuencias y costos políticos. Sin embargo, la Guardia Republicana ordenó muchísimo un plan de mejoramiento del tránsito que hoy tiene este éxito del 25% de la rebaja en la siniestralidad. ¿Pero por qué? Porque razonábamos. Punto 1, la gente, no hay déficit de información, la gente sabe que si anda en moto tiene que ponerse un casco, sabe que si sale en el auto tiene que ponerse un cinturón de seguridad, sabe que si va a manejar no puede tomar alcohol. Bueno, controlémoslo. Ahora, si usted lo deja librado, una especie como el neoliberalismo, a que cada uno hace lo que quiere con su vida, va a tener más problemas. La última, 15 segundos me quedan, lamentablemente, nos tenemos que ir. Entonces la idea de ustedes es no modificar para nada el plan de refinanciación de deudas que las intendencias blancas están planteando modificar. No, yo lo que digo es, estamos trabajando con temas que tienen vida, se puede todo, porque esto es siempre de conversación y revisión. Yo digo que en este momento yo no siento que sea un tema que esté instalado en la órbita del Congreso para volver atrás en un tema, me parece que ha solucionado muchas cosas. De hecho, si ustedes piensan que muchas intendencias han obtenido mecanismos de fideicomiso a través del descuento de lo que se recibe por patentes rodados, ya ahí hay un asunto que ha nivelado el acceso a préstamos y a obras de las intendencias, que me parece que es un factor muy importante. Guillermo Caraballo, le agradecemos su presencia esta mañana. A vos. La pausa y seguimos con más noticias.